Hola, hola, hola. Bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús, nuestro primer Zoom del año 2026. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Seguimos por ahí caminando porque no hay ninguna puerta cerrada. Lo que Dios comenzó, lo va a seguir mejorando cada día, ¿verdad que sí? Para su gloria. Wow, y pensaba cuánto tiempo nosotros llevamos en el Zoom. Ay, Wanda. Ay, María. Ay, Elizabeth. Ay, María y Yoma. ¿Cuánto tiempo, Isabel? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Zoom? ¿Ok? Las menciono a ellas por la cuestión de que son, ¿verdad? Han sido pioneras y yo sé que también que los que están aquí ya llevan hace rato también, ¿ok? Con nosotros, lo que empezó de una manera, Dios lo fue, ¿verdad? Bendiciendo cada vez más y la gloria sea para Él. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Bueno, vamos para allá. Ya hemos orado. Los que nos vayan a ver en social media, nosotros oramos antes, ¿verdad? Y luego cuando grabamos vamos directo a la enseñanza. Por lo general la gente en las redes sociales como que no tiene mucha paciencia y por eso es que vamos, no estamos, ¿verdad? Negando una oración o omitiéndola. Simplemente tratamos de ir al grano con las enseñanzas o con las prédicas. Bien. Así que vamos a despegar. Sé que hay personas que han estado en instituto aquí, han escuchado de lo que voy a estar hablando hoy. Y los que no, pues nada, vas a aprender algo nuevo, ¿ok? Lo único que tiene unas palabritas así, tú sabes, una palabrita como, tú sabes, bien guau, pero vas a saber lo que significa. Vamos para allá. No sin antes, sin hacer un resumen de la semana pasada, porque este tema de la semana pasada conecta con este, ¿ok? Y si no lo has visto, te exhorto a que lo veas. De todos modos, te voy a hacer un resumen. La semana pasada estuvimos hablando de exégesis con X, exégesis. Y eso tiene que ver con el análisis cuidadoso de un texto específico de las escrituras o de un capítulo que tú estés leyendo con el fin de interpretarlo correctamente y nos ayuda a comprender el mensaje original del autor y su contexto. Y resulta que la persona que se dedica a esta labor se le conoce como exégeta. Pero se supone que nosotros los cristianos estamos llamados a ser exégetas porque estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Luego les expliqué unos principios fundamentales para hacer una buena exégesis. Tomé en consideración dos referencias y les hablé que hay que considerar la gramática, ¿ok? En la exégesis se considera la gramática, donde tú comienzas haciendo un análisis cuidadosamente de las palabras del pasaje usando recursos como diccionarios que estén en su estado original del hebreo y el griego, porque sabemos que la Biblia se escribió en hebreo y en griego. También añadí la semana pasada que hay algunos pasajes que se escribieron en arameo y se pueden considerar también versiones de la Biblia que sean fiables. Hablé del principio de interpretación, es decir, que cada pasaje bíblico pertenece a un género literario, es decir, hay que tener en cuenta el contexto, la historia, el contexto histórico, también si lo que tú estás leyendo es poético, profético, si tiene que ver con las epístolas, con las cartas, y que podemos esquematizar para facilitar la interpretación. A veces tú vas como que depurando poco a poco esos versículos que tú estás leyendo y los vas buscando qué quieren decir. El principio literal también hay que tomarlo en cuenta porque hay cosas que son literales en la Biblia. Y les expliqué que cuando le hablen de tierra prometida en la Biblia, te están hablando de Israel, no es una referencia a una casa futura o a tus planes futuros, es la tierra de Israel. A no ser que sea alegórico o algo, pero la tierra prometida siempre en la Biblia se va a referir a Israel. El principio histórico, contexto histórico del pasaje, cultura, geografía, política, costumbre, en fin, unas cuantas cosas. Y tenemos que tomar en cuenta siempre la cultura judía, conocerla. También habla del principio de síntesis, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma. Si hacemos un asterisco, hay ciertos pasajes que Dios le dijo a ese autor, sella esto, como a Daniel le dijo en una, sella esto que has visto. Y ya creo que a Juan hay unas cositas. El principio práctico, pues que las cosas que tú leas las pongas en práctica, entre otras, ¿ok? Si quieres saber de ese tema, pues te exhorto a que vayas y lo busques
en Facebook o YouTube, ¿ok? Entonces, hablamos de la exégesis la semana pasada, pero hoy vamos a estar hablando de la eisegesis. Con I de punto, exégesis con S. Eisegesis, que resulta que es todo lo opuesto a la exégesis. Significa literalmente inducir lo que significa, significa literalmente inducir a. Lo que significa que el intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciendo que signifique lo que él quiere, o sea, lo que la persona quiera, ignorando el contexto original del texto. Implica también interpretar un texto de acuerdo con la idea o prejuicios del intérprete en lugar de extraer el significado original que el autor pretendía, ¿verdad? Pretende dar. En la eisegesis, si voy muy rápido me lo dicen, en la eisegesis se saca de contexto un texto para un mal pretexto. Se preocupa solo de hacer un punto, incluso a expensas del significado de las palabras, ¿ok? Pretende forzar la Biblia a estar de acuerdo con nosotros. Mira lo que dice forzar la Biblia. Yo quiero que esto es lo que yo quiero que signifique, esto es lo que es. La eisegesis es subjetiva y puede distorsionar el significado original del texto al hacer que se ajuste a las opiniones o creencias del intérprete en lugar de buscar comprender la intención del autor. Es importante destacar, ahí se unió Juanita, es importante destacar, ¿dónde estoy? Que la eisegesis a menudo se considera una práctica problemática, ya que puede llevar a interpretaciones erróneas o sesgadas del texto. De aquí es que salen las sectas y las herejías, ¿ok? Entonces, vamos a mencionar algunos sinónimos de la eisegesis. Un sinónimo de eisegesis pudiera ser imposición de creencias, distorsión, manipulación del texto, esa me gusta más también, interpretación personal o agregado de ideas personales, lo que yo le estoy agregando, ¿ok? Ahí se unió Norma. Seguimos por ahí. Estamos hablando de eisegesis, que es lo opuesto de la exégesis que hablamos la semana pasada. Entonces, un sinónimo de exégesis es, ¿verdad? Para que puedan ver el contraste, interpretación, análisis, explicación, esclarecimiento. Hola, mis Aníbal. Dios te bendiga. Entonces, la eisegesis, en cambio, implica, dice aquí, imaginación. Es decir, ¿qué idea quiero presentar? Después dice 2, exploración. ¿Qué pasaje de la escritura parece encajar con mi vida? Y 3, aplicación. ¿Qué significa mi idea? Note bien que en la eisegesis no hay examen de las palabras del texto, o sea, no hay análisis ni de su relación entre sí, ni referencias cruzadas con pasajes relacionados, ni un verdadero deseo de comprender el significado real. La escritura solo sirve de apoyo a la idea del intérprete. ¿Ok? Déjame hacer una pausa aquí, rapidito. Déjame hacer una pausa. Ok, Emma, por si acaso. Y María, y Juana, y Wanda. Creo que Elizabeth también. Creo que Maribel también. Había enviado algo la semana pasada. No sé si lo hable hoy, pero se los quiero dejar saber, ¿ok? Era la risa de Emma. Continuamos. Emma, estamos hablando de eisegesis. Exégesis es, ¿verdad? Cuando interpretamos la Biblia de manera correcta y hay unos pasos. La exégesis es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando imponemos nuestras ideas ante el texto bíblico, ¿ok? Que es todo lo contrario. Ok, peligros de la eisegesis. Pues mira,
Distorsión del significado original. Como quiera que sea, creo que voy a hacer eso hoy. Vamos a ver. En el foro abierto. Distorsión del significado original. Es decir, la exégesis puede distorsionar el significado original de un texto, ya que los intérpretes insertan sus propias ideas, creencias o prejuicios en la interpretación en lugar de buscar entender la intención del autor, ¿verdad? De lo que Dios habla a través de ese autor, ya sea Juan, sea Pedro o todas esos personajes que conocemos de la Biblia. Otro de los peligros de la eisegesis es la falta de objetividad. Dice que la eisegesis carece de objetividad, ya que se basa en las opiniones personales del intérprete y esto puede llevar a interpretaciones sesgadas y subjetivas del texto. Sé que hay cosas que podrán sonar parecidas, pero no, hay cositas que son, son más detalladas. Mírate esta, que mencioné algo ahorita. La eisegesis, pues, otro de los peligros es que puede ocasionar creación de doctrinas falsas. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Cuando se practica la eisegesis, existe el riesgo de crear doctrinas o enseñanzas falsas que no tienen fundamento en el texto original, ¿verdad? O en la Biblia. Y esto puede dar lugar a malentendidos teológicos y confusiones en la fe, ¿ok? También dice aquí, otro peligro es la pérdida de autoridad del texto. La eisegesis puede erosionar la autoridad del texto original, ya que los intérpretes pueden utilizar el texto para respaldar sus propias agendas en lugar de someterse a la autoridad de la escritura. Otro peligro dice aquí, falta de consistencia. Dado que la eisegesis permite interpretaciones subjetivas, los intérpretes pueden cambiar su interpretación de un texto a otro, lo que lleva a una falta de consistencia en la interpretación de la Biblia. La otra es desviación de la verdad. La eisegesis puede llevar a desviarse de la verdad revelada en la Biblia, ya que los intérpretes pueden enfocarse en aspectos selectivos del texto para respaldar sus propias creencias en lugar de abordar el texto en su totalidad porque buscan lo que les conviene. Esta desconfianza en la interpretación. Cuando se abusa de la eisegesis, dice cuando se abusa, como si la pudieras usar, realmente no se debe hacer. Puede llevar a una desconfianza generalizada en la interpretación bíblica, lo que puede debilitar la autoridad de la Biblia en la vida de las personas. Y dice aquí que es una práctica común, claro que es una práctica común la eisegesis. Entonces, vamos para los ejemplos. Entendimos lo que es la eisegesis, ¿verdad? La eisegesis es cuando tú malinterpretas mal un texto porque tú quieres imponerle tus ideas y no estás buscando, ¿verdad? ¿Cuál es el significado original? ¿Cuál es el significado, el correcto de ese texto como lo es la exégesis? ¿Ok? Ok. Ok, este ejemplo, vamos a ir a Hechos 16. Esto yo lo hablé en una ocasión con mi amiguita Kenia. Hoy voy a estar mencionando un par de nombres aquí. Con mi amiguita Kenia tuvimos una conversación respecto a este famoso pasaje de la Biblia que ha sido muy mal interpretado. Y el pasaje es, tú y tu casa serán salvos. Vamos para allá, para Hechos 16, pero yo voy a empezar a leerlo desde, y no estoy haciendo una mala exégesis, porque yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer un resumen de lo anterior. Hechos 16, 16. Dice aquí que en Hechos 16, en el versículo 1, por ahí para abajo, pues resulta pues que hablan aquí, espérate, esta no, déjame seguir porque tengo en mente otro, dame un break. Tenemos aquí que creo que mencionan por ahí, creo que a Pablo, creo que a Timoteo, ellos estaban en las cuestiones del trabajo ministerial del Señor, ¿verdad? Llevando la palabra, dice que la iglesia crecía, por ahí en unos versículos creo que más arriba. Déjame asegurarme porque no quiero confundirlo con otro pasaje. Se le pasa por una visión, pasa cuando la visión enseguida.
Ok, ellos estaban haciendo hablan de Timoteo, de Pablo y Sila. Ellos estaban en su labor ministerial, vamos a ponerlo así. No, no importa mucho lo de arriba, pero para que puedan hacer un enlace con el otro. Después resulta que en el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, ahí están hablando de Pablo, Timoteo, creo que Silas también. Ajá. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, esta mujer se dedicaba a la adivinación y le daba el dinerito ¿a quién? A su amo. Dice aquí, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que operaba dentro de ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, pero viendo sus amos que lo que le generaba a Chavo, se le había ido, se le había desboronado eso, porque se había salido el espíritu de adivinación, prendieron a Pablo y a Sila, es decir, le metieron una pela, le metieron una catimba y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ve? Eso es contexto cultural, ¿ok? La Roma era una cosa, los judíos era otra cosa. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole la ropa ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, presten atención por aquí, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero era como el guardia de seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí voy. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Espérate, está entrando otra vez normal. Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, le dijo al guardia de seguridad, como digo yo, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó, entró adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, porque eso fue un milagro. ¿Ah? Que toda la cárcel se abriera, ¿verdad? Eso fue un milagro. Se postró, se arrodilló frente a Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí es que, aquí es lo que han malinterpretado. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta ahí vamos bien. Déjame ver las caritas. Hasta ahí vamos bien. Lo tengo abierto aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay muchos cristianos que han hecho una mala exégesis, es decir, que han hecho eisegesis con este pasaje. Espérate que lo había cerrado. Ese que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ajá.
Vamos a analizar ese pasaje. En el 31 dice que ellos le dijeron al carcelero, al guardia de seguridad, ¿cree en el Señor Jesucristo? Porque le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero mira lo que dice más adelante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ok? Así que cuando te vengan a decir, cree en Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa, no repitamos como el papagayo algo que no es real. Porque entonces usted se estaría convirtiendo, voy a decir esto, veré que se entienda bien. Es como el Jesucristo de su casa. ¿Me explico? Tú no mueres por los pecados de tu familia. No sé si me puede entender el sentido alegórico. ¿Me pueden sentir en el sentido alegórico? Tú no salvas a tu familia. Tú no salvas a tu familia. Tú no salvas a tu familia, pero te vamos a hacer el análisis. Vamos a seguir por ahí, ¿verdad? Y nadie se me va a quedar cojo aquí. Vamos a seguir. Eh, Esto significa que la fe de una persona en Jesús abre la puerta para que su familia también escuche y responda el mensaje de salvación, pero no es una promesa automática o garantía de que serán salvos, porque cada miembro del hogar debe creer individualmente para ser salvo en nuestro Señor Jesucristo. Exacto, Kenia, la salvación es individual. Esto es un tema que hace un tiempo atrás habíamos discutido, Kenia y yo, y de hecho hicimos una exégesis, un análisis minucioso de eso. Y voy a decir esto con todo el respeto, pero pasa mucho con los evangélicos. Yo estuve en iglesia evangélica, no tengo nada en contra, los evangélicos son buenos, pero pasa mucho en iglesia evangélica. ¿Ok? Eso no es así. La promesa no es una garantía de que todos en la casa serán salvos sin más, sino que el creyente tiene la oportunidad y la responsabilidad de predicarle o modelarle a Jesucristo. ¿Ok? Uno de los ejemplos que me venía a la mente anoche, el hombre o el cónyuge, vamos a ponerlo en general, el cónyuge que está casado o casada con una persona inconversa. Porque tú le creas al Señor no quiere decir que tu cónyuge va a ser salvo. Ahora bien, Pablo decía y exhortaba y decía que a veces mejor ni habláramos mucho, pero a veces con el modelo, ¿verdad? Con tu conducta, por tu conducta, tú puedes traer, ¿verdad? A los miembros de tu casa a Cristo, ¿ok? Yo he tenido la gracia del Señor, pero la gloria es para el Señor infinita y más allá. Que el Señor me está permitiendo estar, ¿verdad? Reuniéndome con personas allegadas a mí y yo no he tenido que abrir la boca para hablar de Dios. Lo he dicho anteriormente, pero te vuelvo y testifico. Es que yo me vengo a dar cuenta después, es que el fruto del Espíritu está hablándoles. Le está hablando a una persona atea. Le está hablando a una persona que se salió de una cesta y empiezan a hacerme preguntas y no es la primera vez que me ha pasado y ahora entiendo cuán fácil es evangelizar cuando tú estás conectado con amistades que son inconversos o con familiares. Por los frutos que operan en ti, porque tú estás tan metido con el Señor, tú amas tanto al Señor, tú tienes tanta hambre de la palabra del Señor que has empezado a comerte palabra que sin darte cuenta eso empieza a florecer, ¿verdad? Empiezan a salir esos tallitos, ¿ah? Esos ramitos, esos capullitos y empiezan a florecer y cada vez tienes más florecitas y eso se ve lindo. Eso se ve lindo por fuera y por dentro de lo que tú sacas por tu boca. ¿Ok? Yo en lo particular me arrepiento infinitamente de las metidas de patas que yo hice en un pasado, pues, por falta de conocimiento. Pero he sabido pedir perdón y gracias a Dios las cosas están bien. ¿Ok? Dios es bueno. Entonces, en este caso, a través del carcelero llegó la palabra del Señor a los de su casa.
No callemos cuando encontremos a un hermano creyendo en esto como una garantía o promesa. Si tú sabes que un hermano se está creyendo esto como una promesa, tenemos que aclararse en el amor del Señor, porque qué lindo, qué mamey, ¿ah? Así cualquiera. Por eso yo dije ayer anoche, yo analizando, yo decía, eso es un grave error, porque es como si tú te convirtieras en el, bueno, aunque Jesús nos salvó, pero no es que tú eres salvo, siempre salvo, la salvación, cuando digo que te conviertes en Jesucristo es por el sufrimiento, pero no es así. ¿Entiendes? Jesucristo murió por nosotros, nos regaló la salvación, nos ofrece la salvación, pero hay gente que la rechaza. ¿Ok? Recuerda, son los frutos tuyos. Dios va a mover todo a tu favor de una manera que tú vas a ver cómo Dios mueve la ficha en la cara tuya. Tú te vas a gozar en el trayecto cuando el Espíritu Santo esté moviendo todo eso a tu favor. Porque Dios también escucha nuestras peticiones y Él no quiere que nadie se pierda. ¿Ok? Qué lindo es, ¿verdad? Cuando nos encontramos familias que eventualmente testifican y dicen, chacho, este y yo éramos agua y aceite. O mira, no nos hablamos por muchos años. Y mira ahora lo que Dios está haciendo. Mira Dios lo que ha hecho. Y así sucesivamente. Así que quedó claro eso, ¿verdad? Hechos 16, del 16 en adelante por ahí, ¿ok? Recordemos que se le predicó a los hermanos, al carcelero, pero también a los de su casa. En otras palabras, recordando el análisis que había hecho con Kenia, ellos lo que hicieron fue que le profetizaron al carcelero que él y su casa iban a ser salvos. Eso es otra cosa, eso fue una profecía. Una profecía que se hizo realidad el mismo día. Entiendo que el mismo día, porque ellos de ahí salieron y fueron a la casa, ¿ok? Y la otra que voy a tocar para luego seguir con el tema, otro ejemplo de exégesis que lo había discutido aquí en un momento dado es, ustedes saben, eso está en 1 Corintios 15, que hay una parte que los judíos, viene Pablo y los confronta porque ellos decían, ok, pero ustedes están predicando, le estoy resumiendo, usted si quiere leer el capítulo entero, ustedes están predicando de que Cristo resucitó, pero no creen en la resurrección, no entiendo, pero en una parte dentro de todo lo que él le habla, le dice, de otro modo, después que sigue el sermón por ahí, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aunque él no se enfocó tanto en el bautismo y se quedó pegado allí, porque esa es la única parte que él habla de eso del bautismo de los muertos, él estaba más enfocándose en lo de la resurrección. O sea, ustedes están bautizando, ¿ah? Porque para que ellos sean salvos también, eso era otra cosa. Y ustedes no creen en la resurrección, pues en una viene y dice, mira, pues si es así, si la resurrección no existe, pues entonces comamos y bebamos. En otras palabras, vayámonos a pecar, olvídate, si no vamos a resucitar. ¿Qué viene pasando? Que con la exégesis que se ha hecho aquí es que han utilizado esto, por ejemplo, los mormones han tomado eso de excusa para decir que ellos se pueden bautizar por los muertos que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres investigar ese tema, tú nunca vas a encontrar en el Nuevo Testamento, no hay ninguna esquina, ningún versículo que diga que Juan el Bautista o los demás bautizaron a alguien, a un ser querido por otro ser querido que había muerto. ¿Me explico? Yo fui mormona, yo nunca llegué a eso, pero sí se cree en eso. Se supone que se murió mi hermana, pues como ella no era creyente, ellos lo que hacen es, entonces yo voy, me bautizo en nombre de mi hermana fallecida y allá en el lugar donde ella está, ella va a decidir si acepta o no el evangelio. ¿Qué es eso? Eso no es el evangelio. Si tú te pones a analizar, eso no es verdad, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Es necesario escuchar también la palabra del Señor. Así que eso es una eisegesis que se convirtió en una herejía que han hecho estas personas, ¿verdad? La Biblia nos registra que había que bautizarse por los muertos. Eso es una herejía. Ok,
Y vamos a lo otro. Si quieren saber más de ejemplos, los puedes buscar por Google o te exhorto a que exacto continúes con tu Biblia, que tengas las herramientas. Exacto, y los muertos no escuchan. Gracias, Norman. Que tenga las herramientas que te había explicado que tuviese para poder entender los pasajes bíblicos. Pregunta, ¿sabías que se puede hacer exégesis también con las letras de las alabanzas? Me voy a quitar esto, ya me está dando calor. ¿Tú sabías eso? Que se puede hacer exégesis. Exégesis es hacer estudio de las letras del, de las alabanzas. Sí se puede hacer, así que vamos para allá. Vamos para allá, ya se me fue el frío. Ok, resulta que no todas las canciones escritas merecen ser cantadas. No todas las canciones escritas merecen ser cantadas. Ya mismo le voy a decir de dónde yo saqué esto. Aunque pueda parecer evidente, a veces asumimos que algo es válido solo por estar publicado y con 2 millones de views o de reproducciones en YouTube. El hecho de que una canción esté en Spotify no garantiza que sea adecuada para el culto, ¿ok? O para que tú mismo lo cantes. Todos los tipos de canciones congregacionales deben ser evaluados de la misma manera que evaluamos, ¿verdad? La Biblia. Aquí esto lo dijo el autor, pero lo tengo que decir, pero después voy a emitir mi opinión. Los responsables de elegir las canciones responden ante Dios por lo que canta la iglesia. Te voy a explicar algo. Nosotros nos podemos encontrar, porque a mí me pasó un momento dado, no estoy refiriendo a cantar. Yo llegué a hacer exégesis cuando era una ignorante, porque no conocía, ¿ok? Hay gente que canta en las iglesias, ¿verdad? Y le gustan canciones y ellos creen que lo están haciendo bien, pero es falta de conocimiento, ¿ok? Hay otros que por la carne son cegados y por más que la expliquen la quieren enganchar. Pues esos sí son los que yo digo que pudieran ser los responsables, ¿verdad? De responder ante Dios, ¿verdad? Porque lo están haciendo a sabiendas. Dice aquí, esto me gustó. Mira, mira. Lo que se canta es lo que se cree, lo que se canta modela la teología de la iglesia, lo que se canta disipula a la iglesia, lo que se canta se recuerda toda la semana. Probablemente la congregación olvidará la predicación, pero recordará lo que se cantó. Jesucristo es, fuente de agua viva. No estoy diciendo que eso sea una exégesis, pero ¿se acuerdan cuando Aniel cantaba esa que se nos quedaba toda la semana? Jesucristo es fuente de agua viva. Hay que profundizar en el significado, entender el mensaje profundo que el autor intenta transmitir. Tenemos aquí. Tenemos que tomar en cuenta, dice aquí, precisión bíblica y teológica, perdón. Asegura que las interpretaciones y aplicaciones de las letras de las canciones sean teológicamente correctas y alineadas con las escrituras. Esto es crucial para evitar cantar herejías en la iglesia. Tenemos aquí enriquecimiento espiritual. Dice aquí que una comprensión más profunda de las letras de las canciones puede enriquecer la experiencia de adoración, permitiéndonos conectar más íntimamente con Dios a través de la música. La otra es contextualización, que en otras palabras el contexto. Ayuda a situar la canción en su contexto histórico y cultural. Entonces, eso lo sacamos del Congreso de Alabanza y Adoración.com. Si tú entras a Congreso de Alabanza y Adoración.com o HTTP, eso te sale en PDF y te va mencionando más cositas, pero yo recogí lo que básicamente como que, porque lo demás era como repetitivo, ¿ok? De hecho, en este tiempo nos hemos encontrado, y esta servidora también, y he visto amigos ministros que han dicho en las redes, wow, tanto tiempo que estuvimos cantando esta canción estaba mal. Y uno dice, wow, y cuando tú te pones a abrir los ojos, mira, es cierto, ¿ok? Entonces, hacer exégesis nos ayuda a evitar hacer herejías. Déjame compartir solamente esta imagen, la voy a compartir aquí, visual.
Yo sé que el tema lo han entendido, simplemente quiero que lo vean visual. Vamos para allá. Es fácil. Vamos a ponerlo grande aquí la copa. No se les va a olvidar. Vamos a movernos por aquí. A la izquierda, exégesis dice que el lector extrae el significado del texto. O sea, la interpretación correcta de acuerdo a unas reglas gramaticales. ¿Se acuerdan? En cambio, la exégesis, el lector inserta su propio significado en el texto. Y con eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos para allá. Stop share. Entonces vamos para el foro, porque aquí es que vamos a compartir unas cosas que quiero compartir que no voy a compartir aquí en las redes. Bueno, voy a decir esto. Ella va a saber quién es. Ella, ella va a saber quién es porque ella me lo dijo. Yo, um, esto solamente lo voy a dejar aquí en las redes y después nos vamos en privado. Eh, eh, hay un ministro, ¿verdad? No es conocido, es conocido en su área. Y esta amiga me comentó de lo que había predicado esa persona ese día. Ese mismo ministro, dentro de la prédica, dijo, no, que a mí me acusan de que yo adultero la palabra. Después que dijo el disparate que dijo yo, pues claro, si no es para menos. Porque le quieren meter significados a cosas que no son, donde no van. Donde no van. De hecho, me había enviado la prédica, creo que me había enviado la prédica de esa persona y yo decía, no, pero sí, yo me acuerdo que la había escuchado. No, no, o sea, no, no, eso no va. ¿Está bien? Vamos entonces al foro. Vamos para el foro.